Valenda, capital del Imperio Meridional. Capítulo 7. Según las leyendas, Valenda había sido en el pasado la antigua ciudad de Alcara, hogar de los destinos representados en cada baraja del porvenir. Ellos construyeron la ciudad con su magia, una magia tan antigua y concentrada que, incluso siglos después de la desaparición de aquellos seres, quedaban restos de sus resplandecientes hechizos, que volvían las colinas de Valenda tan brillantes que por la noche podían iluminar la mitad del imperio meridional. Tela no sabía si aquella leyenda era cierta, pero la creyó cuando vio el primer atisbo del puerto de Valenda al atardecer. Un ocaso violeta lo cubría todo con sombras de un profundo púrpura, y aún así el mundo ante sus ojos destellaba, desde las puntas de sus primitivas ruinas, formadas por columnas desmoronadas y arcas enormes, a las tranquilas aguas que lamían el casco de la Esmeralda. El desvacijado muelle de su isla natal, Trisda, parecía hecho de huesos quebradizos comparado con el embarcadero recio y lleno de vida que se extendía ante ella, flanqueando de veleros y goletas, en los que ondeaban banderas de una verde sirena. Algunos estaban capitaneados por mujeres, llamativamente vestidas con faldas de brillante cuero y botas que subían hasta sus muslos. A Tela ya le encantaba aquel lugar. Su imaginación voló, estiraba el cuello para mirar al cielo. Había oído que había carruajes aéreos que sobrevolaban las montañas ciudad como pájaros, pero era diferente verlos en persona. Se movían a través del cielo a la banda, cada vez más oscuro, con la elegancia de las nubes pintadas, subiendo y bajando en estallidos de orquídea, topacio, magenta, lila, mantequilla, menta y otros tonos que Tela todavía desconocía. En realidad, lo que hacía no era volar, sino deslizarse bajo los gruesos cables que cruzaban los distintos barrios de Valenda. Vamos, le urgió Scarlett, agarrando la mano de Julián mientras bajaba al muelle abarrotado. Un grupo especial de carruajes aéreos nos llevaba directamente al palacio. No debemos llegar tarde. Su barco se había retrasado, así que todo se movía con paso acelerado. Se oían montones de «ten cuidado» y «mira por dónde andas». Tela apresuró sus cortas piernas para mantener el paso mientras agarraba el pequeño baúl que contenía el oráculo, así como la mayor parte de su fortuna. Disculpe, un joven delgado, vestido de mensajero, apareció en el extremo del embarcadero. ¿Es usted la señorita Donatella Dragna? Sí, contestó Tela. El mensajero le señaló un grupo de barriles en otra de las darcenas. Tela no pensaba seguirlo. Nunca había creído del todo las historias de su yaya sobre cuán peligrosa podía ser las calles de Valenda para una chica, pero sabía lo fácil que era para una persona desaparecer en un muelle. Lo único que se necesitaba era que alguien la arrastrara hasta un barco y la lanzara bajo la cubierta mientras los demás miraban hacia otro lado. Tengo que alcanzar a mi hermana, dijo Tela. Por favor, señorita, no se vaya. No me pagarán si se marcha. El mensajero le mostró un sobre sellado con un círculo de lacre dorado que formaba una intrincada combinación de dagas y espadas destrozadas. Tela lo reconoció de inmediato. Su amigo. Como se había enterado de que ya estaba en Valenda, ¿cómo respondió a su pregunta? La moneda del infortunio que llevaba en el bolsillo latió como un corazón. Debía haberla usado para arrastrarla, una prueba más de su habilidad para encontrar a la gente. Tela llamó a Scarlett y a Julián. Les dijo que los alcanzaría más tarde y se dirigió al otro de la cena junto con el mensajero. Tras esconderse detrás del grupo de pescados barriles, el mensajero le entregó a Tela el comunicado y se marchó con premura antes de que la chica pudiera romper el sello. En el interior del sobre había 2 cuadrados de papel. El primero era una hoja sencilla cubierta de una letra que reconocía. Bienvenida a Valenta, Donatella. Discúlpame por no recibirte en persona, pero no te preocupes, no seguiré siendo un desconocido. Estoy seguro de que estás tan ansiosa por encontrar a tu madre como yo por descubrir el nombre de Legend. Conociéndote, imagino que participarás en Caraval, pero, solo por si acaso, he incluido una invitación a las celebraciones de la primera noche. Lleva la moneda que te di al baile antes de medianoche. Guárdala en tu palma y yo te encontraré. No llegues tarde, no me quedaré mucho tiempo. Hasta entonces, un amigo. Tela sacó la otra hoja que resultó ser una página iridiscente cubierta de florida tinta azul. Real. Legend te ha elegido para jugar una partida que podría cambiar tu destino. En honor al 75 cumpleaños de la emperatriz Elantina, Caraval visitará las calles de Valenda durante 6 mágicas noches. Tu aventura comenzará en el baile predestinado en el interior del castillo Idlewild.
El juego empezará oficialmente a medianoche, el día 30 de la estación de siembra y terminará al amanecer del día de la antina. El 30 era el día siguiente, demasiado pronto para reunirse con su amigo. Nigel le había dicho que la única manera de descubrir el nombre de Legend era ganar Caraval. Necesitaba otra semana para jugar y ganar la partida. Seguramente su amigo le dará más tiempo. Pero, ¿y si le decía que no? ¿Y se negaba a reunirla con su madre? Una hora revoltosa hizo que la dársena se moviera, pero incluso después de estabilizarse, Tela continuó sintiéndose insegura, como si el destino hubiera parpadeado y el futuro de su mundo hubiera cambiado de forma. Rápidamente, dejó el pequeño baúl que tenía en las manos sobre la tarima. Oculta detrás de los barriles, nadie lo vio abrir el cofrecillo, aunque no se había detenido ni aunque una barca llena de gente estuviera mirándola. Necesitaba comprobar el oráculo. Normalmente notaba un hormigueo al tocarlo, pero cuando rozó el rectángulo de papel, los dedos se le entumecieron. Todo se entumeció cuando vio la nueva imagen. Su madre ya no estaba atrapada tras los barrotes de una celda. Tenía los labios azulados, pálida y muerta. Tela agarró la carta con tanta fuerza que debería haberse arrugado en su mano, pero el pequeño objeto mágico parecía indestructible. Ella se derrumbó contra los barriles húmedos. Algo nuevo debió haber ocurrido para alterar el futuro de su madre. Tela había dormido durante los últimos 4 días. El cambio no podía ser resultado de sus actos, a menos que tuviera algo que ver con la conversación que había tenido con Nigel. Julián le había advertido que los adivinos como Nigel jugaban con el futuro. Quizá había sentido algo en su destino que ponía a Legend en peligro, o puede que Legend quisiera jugar con ella para castigarla por intentar descubrir su secreto mejor guardado. Y lo que el maestro de Caraval había planeado también había cambiado el destino de su madre. La idea debería haberla asustado. No era bueno tener a Legend como enemigo. Pero, por alguna retorcida razón, ese pensamiento solo le hacía desear jugar con más fuerza. Ahora solo tenía que convencer a su amigo de que le diera otra semana para ganar Caraval, descubrir el nombre de Legend y salvar la vida de su madre. Cuando llegó a la cochera, la noche había cubierto la ciudad con su manto. Afuera la noche era fría, pero dentro de la cochera el aire era agradable, iluminado por la difusa luz ambarina de las lámparas. Pasó junto a los carruajes coloridos, y unidos a los gruesos cables que conducían a todas las partes de la ciudad, la línea del palacio estaba al final, pero Scarlett no estaba a la vista. Tela le había dicho que la alcanzaría más tarde, pero aún así, la sorprendía que no lo hubiera esperado. El carruaje que pendía ante ella se balanceó cuando un corpulento cochero abrió la puerta de marfil y le señaló el acogedor compartimiento, cubierto de cojines enmantequillados, tapizados con un grueso tejido azul real, a juego con las cortinas que cubrían las ventanas ovaladas. Solo había un pasajero más, un joven de cabello dorado al que no reconoció. Los intérpretes de Legend habían zarpado en 2 barcos hacia Valenda, y Tela suponía que había personas que trabajaban para él a los que todavía no había conocido. Aún así sospechaba que aquel joven no era uno de ellos. Aunque solo era un par de años mayor que ella, parecía haber pasado siglos practicando el desinterés. Incluso su arrugada levita de terciopelo parecía aburrida, acomodando como estaba sobre los mullidos asientos de cuero. Apartando la mirada de Tela intencionadamente, mordió una manzana de un blanco intenso. No puedes subir aquí. ¿Perdona? Me has oído con claridad. Tienes que marcharte. Su tono era tan perezoso como su postura despreocupada, lo que la hizo pensar que era un auténtico pasota, o que estaba tan acostumbrado a que la gente estuviera pendiente de sus palabras, que ni siquiera intentaba sonar imperativo. Un noble malcriado. Tela nunca había conocido a un aristócrata que le cayera bien. A menudo acudían a su padre para pedirles favores ilegales, ofreciéndole dinero pero jamás respeto. Todos parecían pensar que sus gotitas de sangre real los hacían superiores a todos los demás. Ni deseas hacer el trayecto conmigo, puedes marcharte, le dijo. El joven noble respondió ladeando ligeramente su cabeza dorada y frunciendo sus labios finos con lentitud, como si hubiera mordido una parte harinosa de la manzana. Sal del vagón, le advirtió una voz en su cabeza. Es más peligroso de lo que parece. Pero no iba a dejarse amedrentar por un joven demasiado perezoso, como para apartarse el cabello de los ojos inyectados en sangre. Odiaba que la gente usara su riqueza o su título como excusa para tratar mal a los demás. Le recordaba demasiado a su padre. Y el carruaje ya estaba ascendiendo, elevándose en el cielo nocturno con cada uno de los rápidos latidos de su corazón. Tú debes ser una de las intérpretes de Legend. Era posible que el joven se hubiera reído,
pero sonó demasiado cruel para que Tela estuviera segura. Se inclinó hacia adelante en el íntimo espacio, llenando el vagón con el aroma acre de las manzanas y la irritación. Me preguntó si podrías ayudarme con algo sobre lo que tengo curiosidad. He oído que los intérpretes de Legend nunca mueren de verdad, así que puede que te empuje al exterior para descubrir si los rumores son ciertos. Tela no sabía si la amenaza del joven era real, pero responder era demasiado tentador. No si yo te empujo primero. Esto le ganó un vistazo de unos hoyuelos que podrían haber sido adorables, pero que, de algún modo, conseguían parecer antipáticos, como un destallante piedra preciosa en la empuñadura de una espada de doble filo. Tela no podía decidir si sus rasgos eran demasiado duros para ser atractivos, o si era el tipo de belleza que dolía mirar, el devastador encanto que te abría la garganta, mientras ésta se concentraba mirando sus fríos e impredecibles ojos. Cuidado, niña. Es posible que seas una de las invitadas de la emperatriz, pero en su corte no todos son tan indulgentes como yo. Y yo no lo soy en absoluto. Crunch. Volvió a morder su manzana blanca con los dientes afilados, antes de dejarla caer sobre las zapatillas de tela. La joven le devolvió la manzana de una patada, y fingió que no le preocupaba lo más mínimo que intentara cumplir su amenaza, hasta el punto de girar la cabeza y apartar los ojos de él para mirar por la ventana, mientras el carruaje seguía sobrevolando la ciudad. Debió funcionar por el rabillo del ojo. Vio al joven cerrando los ojos, mientras pasaba sobre los barrios más famosos de Valenda. Algunos distritos tenían peor reputación que otros, como el barrio de las especias, donde los rumores afirmaban que podían encontrarse artículos deliciosamente ilícitos, o el distrito del templo, donde se practicaban distantes religiones y al parecer había incluso una iglesia de Legend. Estaba demasiado oscuro para distinguir algo, pero Tela siguió mirando hasta que el carruaje comenzó su descenso hacia el palacio, y por fin pudo ver algo más que las tenues y románticas luces que brillaban en el cielo. Lo único que pudo pensar fue: los libros de cuentos mienten. A Tela nunca le había interesado demasiado los castillos ni los palacios. Había sido Scarlett quien había fantaseado con escapar a una aislada fortaleza de piedra, con un noble rico o un joven rey. Para su hermana, los castillos eran bastiones de seguridad que ofrecían protección. Tela los veía como prisiones elegantes, perfectas para vigilar, controlar y castigar. Eran versiones más grandes de la asfixiante mansión de su padre en Trisda, poco mejor que una jaula. Pero mientras su carruaje continuaba con su lento descenso, se preguntó si se habría apresurado a juzgar. Siempre había imaginado que los castillos eran armatostes de piedra gris, lleno de moho y pasillos húmedos, pero el resplandeciente palacio de Lantina prendía fuego a la noche como un tesoro robado de la guardia de un dragón. Le pareció oír resoplar al joven noble, probablemente por su expresión de asombro, pero no le importó. De hecho, lo compadecía si no era capaz de apreciar aquella belleza. El palacio de Lantina se alzaba sobre la colina más alta de Valenda. En su centro, su célebre torre dorada resplandecía como un faro en brillantes tonos cobres y corales. La regia estructura era recta hasta su parte superior, donde se arqueaba como una corona en una imagen reflejada de la torre perdida de la baraja del porvenir. Tela contuvo el aliento. Aquel era el edificio más alto que había visto nunca, y de algún modo parecía vivo. Gobernaba como un monarca eterno presidiendo las 5 alas arqueadas y enjolladas que se extendían desde la torre como las puntas de una estrella, y ella viviría en el interior de aquella estrella durante una semana. Ya no se sentía tan cansada, y prácticamente brincó en su asiento cuando el carruaje aterrizó por fin. El perezoso noble sentado frente a ella la ignoró mientras atravesaba la puerta para salir a la cavernosa cochera. Tela se preguntó si era la última en llegar. El único sonido que oía era el pesado crujido de las ruedas dentadas que movían los distintos carruajes. No veía a ninguno de los intérpretes de Legend, ni a su hermana, pero entre los cables de los balanceantes vagones había un grupo de inexpresivos guardias con armadura. Uno de ellos siguió cada uno de sus movimientos, con un tintineo de su coraza, mientras abandonaba los vagones y entraba en los exquisitos jardines de la emperatriz. Aunque había sido Lantina quien había invitado a la compañía de Legend mientras atravesaba los jardines de piedra, erosionados por el tiempo, y los elaborados topiarios, tuvo la repentina impresión de que la emperatriz no confiaba en sus visitantes. Esto hizo que se preguntara por qué los habían invitado, a alojarse en el palacio y actuar para su cumpleaños. Había oído que, cuando era más joven, la emperatriz Lantina había tenido un lado salvaje. Se había escabullido a menudo e intimidantemente barrió de las especias para fingirse plebeya,
y vivir todo tipo de escandalosas aventuras y encuentros románticos. Por desgracia, durante la mayor parte de la vida de Tela, la emperatriz había sido conocida por ser mucho menos osada. Quizás invitar a los intérpretes de Legend era su modo de ser temeraria de nuevo, pero Tela lo dudaba. Alguien que había gobernado durante tanto tiempo como el Antina no haría nada con un irreflexivo abandono. De algún modo, el interior del palacio era incluso más glorioso que su resplandeciente exterior. Todo era imposiblemente grande, como si los destinos lo hubieran construido solo para mostrar su poder, y después hubieran desaparecido, dejándolo atrás. Los brillantes suelos de la Pisoalsuil reflejaron la entrada de Tela mientras pasaba junto a las columnas de cuarzo azul, más grande que robles, y a cristalinas lámparas de aceite tan altas como una persona. Los criados iban de un lado a otro, subiendo y bajando las enormes escaleras de mármol, como ráfagas de nieve, pero Tela seguía sin ver ni rastro de su hermana, o del resto de los intérpretes. Bienvenida. Una mujer vestida con un imponente tono azul se detuvo ante ella. Soy la gobernanta del Hada Zafiro. Donatella Dragna. He venido con los intérpretes de Legend, aunque me temo que llego un poco tarde. Muy tarde, diría yo, le dijo la gobernanta, pero lo hizo con una sonrisa, y Tela se sintió un poco aliviada. La mujer miró la lista que tenía en las manos, murmurando en voz baja hasta que el agradable sonido se desvaneció. Su sonrisa desapareció a continuación. ¿Podrías repetirme tu nombre? Donatella Dragna. Veo una Scarlett Dragna. Esa es mi hermana. La mujer levantó la mirada y sus ojos se posaron brevemente en el guardia que había escoltado a Tela hasta allí. Aunque tu hermana sea una de nuestras invitadas, me temo que tú no apareces en la lista. ¿Estás segura de que has sido invitada? Capítulo 8. No, Tela no había sido invitada al palacio, pero si Scarlett estaba en la lista, ella también debería. ¿Legend estaba jugando con ella? Debió eliminarla de la lista de los invitados después de su conversación con Nigel. Tomó aliento profundamente, negándose a ponerse nerviosa, aunque creía que todos los criados del ala podían oír el martilleo de su corazón. Sería muy fácil que el guardia que la había escoltado hasta allí le echara a la oscuridad de la noche. Nadie se daría cuenta de inmediato, ya que Tela desaparecía por voluntad propia a menudo, y se había separado de Scarlett y del resto de sus conocidos nada más llegar a Valenda. Mi hermana está aquí, insistió. ¿Podría compartir su habitación? Eso sería inaceptable, contestó la gobernanta, con mayor rigidez que antes. No entiendo por qué habría de importar, dijo Tela. Si acaso, mi hermana lo preferiría. ¿Y quién es tu hermana? ¿Se trata de una reina con la quinta parte del mundo en sus manos? Tela se contuvo para no decir algo que solo habría conseguido que le echaran de allí más rápido. ¿Y en alguna de las otras salas? Preguntó con dulzura. Debe haber alguna habitación vacía en un palacio tan grande. Aunque haya habitaciones, si no estás en la lista de invitados, no puedes quedarte. Al oír sus palabras, el guardia se acercó. Su armadura resonó en el exquisito vestíbulo. Tela tuvo que controlarse para no elevar la voz. En lugar de eso, fingió que le temblaban los labios y que sus ojos se humedecían. Por favor, no tengo otro sitio donde ir, suplicó, esperando que la mujer tuviera un corazón en alguna parte bajo su vestido almidonado. Solo tienes que buscar a mi hermana y permitir que me quede con ella. La gobernanta apretó los labios mientras examinaba a Donatella en todo su patético esplendor. No puedo dejar que te quedes aquí, pero puede que haya un catre libre o algún rincón en los dormitorios de los criados. El guardia, que tenía a su espalda, se rió con disimulo. Tela se sintió aún más desanimada. ¿Un rincón en el dormitorio de los criados? Disculpa. La voz grave retumbó justo a su espalda, como un pincel áspero acariciándole la nuca. El estómago se le revolvió y se le hizo un nudo. Solo la voz de una persona le provocaba ese efecto. Dante se detuvo despreocupadamente a su lado, como una silueta de un nítido negro azabache. Desde su perfecto traje oscuro a la tinta que tatuaba sus manos, la única luz provenía del brillo de sus ojos divertidos. ¿Hay algún problema con tu habitación? En absoluto. Tela deseó que sus mejillas no se sonrojaran por la vergüenza y esperó que no hubiera oído la conversación. Se trata solo de una pequeña confusión, pero ya se ha resuelto. ¡Qué alivio! Creí que le había oído decir que iba a alojarte en los dormitorios de los criados. Solo si hay espacio, dijo la gobernanta. Tela podría haberse puesto verde por la mortificación. Se la podría haber tragado aquel suelo de lapislázuli. Pero, por sorpresa, Dante, que normalmente disfrutaba riéndose de ella, ni siquiera curvó la comisura de la boca. En lugar de eso,
Dirigió toda la fuerza de su brutal mirada a la gobernanta. ¿Sabes quién es esta joven? Le ruego que me disculpe, dijo la gobernanta. ¿Quién es usted? Yo superviso a todos los intérpretes de Legend. La voz de Dante contenía más arrogancia de lo habitual, un tono que hacía que Tela fuera incapaz de saber si estaba diciendo la verdad o inventándose una mentira. No vas a alojarla en el dormitorio de los criados. ¿Por qué? Preguntó la gobernanta. Porque es la prometida del heredero al trono del Imperio Meridional. La mujer frunció el ceño con cautela. Tela habría hecho lo mismo, pero de inmediato cubrió su desconcierto con la expresión altanera que imaginaba que debía tener la prometida de un heredero real. Por supuesto, ella ni siquiera sabía quién era el heredero. El Antina no tenía hijos, y sus herederos eran asesinados con mayor rapidez de lo que la noticia tardaba en llegar al antiguo guardetela en Triza. Pero a ella no le importaba quién fuera su falso prometido, siempre que eso evitara que tuviera que dormir en un rincón. Por desgracia, la gobernanta todavía parecía escéptica. No sabía que su Alteza tenía una nueva prometida. Es un secreto, respondió Dante sin dudar. Creo que planea anunciar el compromiso en la fiesta, así que te recomiendo que no digas nada. Estoy seguro de que ya has oído hablar de su carácter. La mujer se quedó inmóvil. Después miró a Dante y a Tela. Estaba claro que no confiaba en ninguno de los dos, pero su miedo al temperamento del heredero sabía cómo sobrepasar su buen juicio. Comprobaré de nuevo si hay alguna habitación disponible, dijo. Estamos llenos debido a la celebración, pero quizá no haya venido alguien a quien esperábamos. En cuanto la mujer se marchó, Dante se giró hacia Tela, acercándose para que ningún criado curioso pudiera oírlo. No te apresures a darme las gracias. Tela suponía que le debía un poco de gratitud. Aún así, el intercambio le provocó la intensa sensación de que Dante le había hecho, de lo contrario, a un favor. No tengo claro si acabas de salvarme o de lanzarme una situación aún más desafortunada. Te he conseguido una habitación, ¿no? También me has conseguido un prometido con mal carácter. Dante elevó una comisura de sus gruesos labios. ¿Preferirías haber fingido que eras mi prometida? Pensé en decir eso, pero no creí que fuera la mejor opción, ya que... ¿Qué fue lo que le dijiste a tu hermana? Se golpeó la suave barbilla con un dedo. Ah, sí, que mis besos son horribles, de los peores, y sin duda, muy lejos de algo que deseas repetir. Tela notó que el color abandonaba su rostro. Por el amor de Dios, Dante era un auténtico sinvergüenza. ¿Nos estabas espiando? No fue necesario. Hablabas muy alto. Tela le habría dicho que no lo decía en serio. Él tenía que saber que no lo había dicho en serio. Pero lo último que quería era alimentar su orgullo. Entonces, ¿esto es una venganza? Él se acercó un poco más. Tela no sabía si la diversión había abandonado su mirada, o si acababa de convertirse en algo más profundo y oscuro, y un poco peligroso. Le rozó intencionadamente con los dedos cálidos la longitud de su clavícula, y ella se quedó sin respiración. Aún así no se apartó, ni siquiera cuando la miró fijamente a los ojos, acercándose tanto que pudo sentir el azote de sus pestañas. Digamos que ahora estamos en paz. Movió los labios hasta la comisura de su boca. Entonces, justo antes de hacer contacto, se apartó. No deseo repetir algo que fue tan desagradable para ti. Sin otra palabra, Dante se alejó. Sus hombros amplios temblaban como si se estuviera riendo. Tela estaba furiosa. Después de lo que Dante acababa de hacer, se encontraba lejos de estar en paz. La gobernanta regresó varios segundos después con una sonrisa más tensa que una costura nueva. Parece que tenemos una suite disponible en la Torre Dorada de Lantina. Tela se tragó un gemido. Puede que Dante después de todo le hubiera hecho un favor. Después de las numerosas ruinas de la ciudad, la Torre Dorada de Lantina era el edificio más antiguo del imperio. Se rumoreaba que sus muros estaban construidos con oro macizo y que había todo tipo de pasadizos secretos para que los monarcas escabulleran. Muchos creían que no solo eran réplicas de la Torre Perdida, de la Baraja del Porvenir, sino que se trataba de la Torre de verdad, con magia latente escondida en su interior. Normalmente no se permiten invitados en la torre, dijo la gobernanta mientras conducía a Tela desde el ala Zafiro a un patio de cristal, donde grupos de personas elegantemente vestidas paseaban bajo arcos opalescentes y árboles de vidrio con hojas de plata. Tela, que desconocía la cultura palaciega y había crecido en una isla conquistada, se preguntó si sería parte de la corte de Lantina o algunos de los otros invitados que la gobernaban había mencionado. No se permite aceptar visitas, continuó la gobernanta, ni siquiera la de tu prometido. Tela
Le habría dicho que jamás se le ocurriría dejar entrar a un joven a su habitación, pero probablemente era mejor no montar demasiadas mentiras, no fuera que terminaran derrumbándose. Al otro lado del patio solo había un par de puertas que conducían a la Torre Dorada, tan impresionantes y pesadas que fueron necesarios 3 guardias para abrir cada una de ellas. Tela no se dio cuenta de que el guardia de la cochera todavía la seguía hasta que el hombre se detuvo mientras ella y la gobernanta atravesaban las puertas. O la noticia de su compromiso se había extendido con rapidez por el palacio o aquella gobernanta era tan importante como ella misma se creía. Tela esperaba que fuera lo segundo, sabiendo que, tan pronto como el heredero descubriera su ardid, seguramente sería expuesta y expulsada del palacio. O algo peor, hasta entonces había decidido disfrutar de la charada. Al contrario de lo que le decían las historias, en el interior de la torre no era dorado, era viejo, incluso el aire olía a antiguo, lleno de historias olvidadas y palabras obsoletas. En la planta baja había viejas columnas de piedra formadas por pilares rotos y capiteles decorativos tallados para parecer una mujer con 2 caras, todo iluminado por las crepientes antorchas negras que olían a inciensos y hechizos. Desde allí, la gobernanta le condujo planta tras planta, cada una más vieja que la anterior. La puerta ante la que se detuvieron finalmente parecía tan vetusta que Tela creyó que, con solo tocarla, se caerían de sus bisagras. No me extraña que nos alojen a los invitados aquí. Había un guardia apostado en tu puerta en todo momento. La gobernanta hizo sonar la campanilla que llevaba alrededor del cuello para llamar a un centinela, con una impresionante armadura metálica blanca. No me gustaría que le ocurriera algo malo a la prometida del heredero. Por alguna razón, no creo que eso sea cierto, dijo Tela. La sonrisa de la gobernanta regresó y se extendió por su rostro con lentitud, como una mancha. Al menos eres más lista de lo que pareces. Pero si de verdad estás prometida con el heredero, entonces no es a los guardias de su majestad a quien debes de temer. En realidad, no creo que deba temer a nada. Tela cerró la puerta, dejando a la mujer en el pasillo, antes de que pudiera decir otra palabra afilada o de que a ella se le escaparan más cosas que no debería de contar. No era inteligente molestar a los criados, por supuesto. Tampoco era prudente mentir diciendo que era la prometida de un heredero real. Tenía que devolvérsela a Dante. Aunque debía reconocer que le había conseguido una habitación fantástica. La torre era una reliquia desvancijada, pero sus habitaciones eran maravillosas. La luz de la luna atravesaba las ventanas, cubriendo todo con un resplandor de ensueño. Alguien había dejado una bandeja de dulces de buenas noches sobre una de las delicadas mesas de cristal de la sala de estar. Tela tomó una galleta con forma de estrella y se la comió mientras caminaba junto a 2 chimeneas de piedra blanca y entraba en un lujoso dormitorio cubierto de alfombras de un azul glorioso, a juego con el pesado dosel que colgaba de la tentadora cama. Solo quería tumbarse y dormir hasta olvidar todos sus problemas. Pero primero tenía que escribirle a Scarlett para que supiera que estaba... 2 veces doblaron la esquina. Tela clavó los ojos en una puerta gritada en un rincón de la habitación, que seguramente conducía al baño. Oyó los susurros de nuevo, criadas que probablemente no sabían que ella estaba allí. Una voz era ligera y aguda, la otra cálida y suave, y ambas voces la hacían pensar en un pajarillo hablando con un rollizo conejo. Si te digo la verdad, a mí ella me da pena, dijo la chica conejo. ¿Es que tú no querías ser la prometida del heredero? Gorgojeó el pajarillo. ¿Lo has visto? No me importa qué aspecto tenga. Es un asesino. Todo el mundo sabe que había 17 personas entre él y el trono de la emperatriz, Elantina. Después, uno a uno los herederos fueron muriendo de un modo horrible. Pero eso no significa que el actual los haya asesinado. No lo sé, murmuró el conejo. He oído que ni siquiera es de estirpe noble, pero ha asesinado a tanta gente que el verdadero heredero no se atreve a presentarse. No seas ridícula, Burley. La chica pájaro graznó una carcajada. No deberías creer todos los rumores que oyes. ¿Y qué el del rumor de que asesinó a su última prometida? Ambas doncellas se callaron de repente. En el tenso silencio, Tela creyó oír la ronca risa de la muerte. Rechinó como el metal oxidado cerrando un hueso. El mismo sonido que la había recibido cuando saltó de aquel horrible balcón durante Caraval. Como una horripilante bienvenida a un reino espantoso. En aquel momento, le sirvió como un escalofriante recordatorio de que una vez había sido propiedad de la muerte y de que ahora quería recuperarla. Iba a matar a Dante, lentamente, con sus propias manos. O puede que utilizara sus guantes para hacerlo. Le rodearía la garganta con las prendas de rasgo y después usaría sus manos desnudas para terminar el trabajo.
No solo le había proporcionado el muy canalla un prometido falso con mal carácter, había elegido un asesino. Tela habría parecido lo bien pensada que estaba su malvada venganza, si ella misma no hubiera sido víctima. Capítulo 9. Cuando salió de la cama a la mañana siguiente, Tela seguía pensando en distintos modos de dañar o avergonzar a Dante. Lo buscaría aquella noche en el baile, cuando Caraval comenzara, y le derramaría el vino encima accidentalmente. Por supuesto, dado que a Dante le gustaba tanto el negro, sería un desperdicio de vino, y casi seguramente solo serviría para hacerla quedar como una torpe. Puede que, en lugar de eso, lo pusiera celoso llevando del brazo a algún chico atractivo con un aspecto arrebatador, pero dudaba de que tuviera tiempo suficiente para encontrar a un joven atractivo, que fuera con ella al baile, y poner celoso a Dante debería ser la menor de sus preocupaciones. Tenía que concentrarse en la reunión con su amigo, después de medianoche, cuando lo convencería para que le diera una semana más para jugar Caraval y descubrir el nombre de Legend. Entonces volvería a ver a su madre. Había pasado tanto tiempo que ya no recordaba el sonido de la voz de Paloma, pero sabía que era dulce y fuerte a la vez, y en ocasiones la echaba tanto de menos que no quería nada más que volver a oírla. Señorita Dragna, un guardia llamó con fuerza a su puerta. Ha llegado un paquete. Dame un minuto. Tela buscó sus baúles, ya que necesitaba un vestido para el parecer se había perdido o no había permitido que se lo llevaran a la torre. Lo único que tenía era el feo baulito que habría llevado consigo en el barco, y no había guardado ropa limpia en su interior. La joven abrió la puerta cuando terminó de ponerse el vestido del día anterior. El rostro del guardia estaba oculto detrás de una caja nacarada, tan alta como un pastel nupcial, con un lazo de terciopelo enorme en la parte superior, grueso como un glaseado. ¿Quién lo envía?, le preguntó Tela. Hay una nota. El guardia dejó la caja sobre un diván capitoneado de color de la luz del puerto. En cuanto se marchó, Tela tomó el fino sobre de vitela. No notó en la piel el hormigueo de la magia, pero algo no estaba bien. Aunque el paquete entero era tan blanco como los besos castos y las intenciones puras, la sala de estar parecía más oscura desde la llegada del regalo. El resplandor del sol ya no se vertía a través de las ventanas, lo cual dejaba una penumbra que teñía el elegante mobiliario de recelosos tonos de verde. La joven abrió el sobre con cautela. La carta estaba cubierta por una aparente letra negra. Mi querida prometida, qué sorpresa ha sido descubrir tu llegada, y yo que temía no tener con quién bailar esta noche, en el baile predestinado. Espero que no te importe que haya elegido un vestido para ti. Quiero estar seguro de poder localizarte de inmediato. Preferiría no tener que perseguirte antes de que anunciemos oficialmente nuestro compromiso. Hasta entonces. No había firma, pero Tela sabía quién era, el mensaje, el heredero de la Antina. Parecía que tenía espías en el palacio. Nada bueno podía salir de aquello. Tela abrió la caja con los dedos fríos y húmedos, casi esperando encontrar un sudario o alguna otra creación monstruosa. Pero, para su sorpresa, el vestido no parecía ni remotamente amenazador. Parecía una fantasía que había llorado a un jardín. La falda era amplia y cómoda, formada por enormes peonias de un azul crepuscular. Peonias de verdad. Rebosaban una fragancia dulce y limpia, todas ellas únicas desde los sutiles cambios de tonalidad al tamaño de las flores. Algunas seguían unidas a tensos capullos de un azul vígaro que todavía no estaban preparados para abrirse al mundo, mientras que otros habían explotado en estallidos de alegres pétalos. Tela se imaginó dejando un rastro de pétalos azules mientras bailaba. El corpiño parecía incluso más etéreo, de un tono azul pálido, prácticamente transparente, cubierto por un complicado bordado con abalorios de color de zafiro, que terminaba en varias hileras de collares que colgaban sobre la espalda descubierta. No debería haber pensado en ponérselo, pero era espléndido y regio. Se imaginaba la cara que pondría Dante cuando aparecería en el baile como si fuera la verdadera prometida del heredero. Esa sería la venganza perfecta. Releyó la nota que acompañaba el vestido. Saber que era el heredero lo hacía verla amenazante, pero en realidad nada de ella lo era. El remitente sonaba más curioso que otra cosa. Quizá lo había impresionado la audacia de su afirmación y solo quería conocerla. Aunque seguía pareciéndole arriesgado usar el vestido como tanto le gustaba decir a su hermana, la vida no podía limitarse a quedarse a salvo. No obstante, se preguntaba si no estaría asumiendo demasiados riesgos aquella noche. Justo después de colgar el vestido, otro guardia llamó y le entregó una carta de su hermano. Querida Tela, me he sentido muy aliviada al descubrir que conseguiste llegar a salvo al palacio, y más que un poco sorprendida al enterarme de que te han alojado en la Torre Dorada.
No puedo esperar a que me cuentes qué ha ocurrido. Espero que no te importe, pero he quedado en pasar la tarde con Julián. No obstante, todavía planeo que vayamos juntas al baile predestinado para el inicio de Caraval. Me encontraré contigo en el jardín de piedra que hay junto a la cochera 1 hora antes de medianoche. Con amor, Scarlett. No era lógico que aquella carta le preocupara, más que el mensaje del heredero, pero casi había olvidado que le había pedido a Scarlett que jugara con ella. Lo hizo antes de enterarse de que debía reunirse con su amigo en el baile. La joven se derrumbó sobre la cama. Aquello complicaría las cosas, a menos que le confesara a Scarlett todos sus secretos. Era una idea aterradora. A su hermana no le gustaría descubrir que Armando la había engañado durante Caraval, ni que Tela había estado buscando a su madre, y ni siquiera imaginaba qué pensaría de su nuevo y falso prometido. Pero Scarlett era la persona más leal que conocía. Se enfadaría, pero aún así le ayudaría a ganar Caraval, y Tela necesitaba lograrlo.